qué, compañeros, somos Magda Sánchez Javela, asesora jurídica y cultural de la etnia Pijao. Y yo, Javier Aranda, investigador y divulgador de la cultura Pijao. Y este es su programa, Ibamacaima, el magazine donde encontrará todo sobre la cultura Pijao del Tolima. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante cosmovisión de los Pijaos y los Panches, las dos culturas ancestrales del Tolima. Prepárense para un viaje espiritual a través de las 5 capas del universo Pijao, un mundo donde el agua, el sol, el frío y el calor interactúan para conformar el equilibrio que da posibilidad a la vida humana. Bienvenidos. Para los Pijaos, el mundo no es solo un espacio físico, sino también espiritual. Este universo está formado por la interacción de dos fuerzas: las emanaciones frías, húmedas y oscuras del inframundo y las emanaciones calientes y luminosas del sol. Estas fuerzas se combinan para crear las 5 capas o bandas de emanaciones que estructuran todo el cosmos Pijao. Este universo empieza desde abajo, siempre se tiene que narrar desde abajo, porque lo de abajo no solamente es el principio del mundo en términos físicos, sino también en términos temporales, es decir, el principio del mundo es el pasado y las capas de arriba son el futuro. La primera capa es la gran laguna salada y fría, el inframundo Pijao. Imagínense en una vasta laguna oscura como el universo, donde yacen los gigantes míticos y las serpientes de origen. Este sitio de aguas quietas y frías es habitado por los gigantes que crearon el mundo, que cuando en sus sueños se mueven, hacen que la tierra tiemble. Este lugar de tiempo fosilizado es conocido como el principio del mundo, pues allí está el pasado, allí el tiempo no ha pasado y siempre se mantiene todo en el mismo estado. La segunda capa es el reino de las aguas dulces y frescas, donde habitan los espíritus del monte, los elementales de las plantas y de los animales, y también las almas de los difuntos del pueblo Pijao. Aquí los nevados protegen el agua de los ríos y los nacimientos de agua. Las lagunas, los cementerios, las cuevas son parte de esta segunda capa llamada Nanyanúa capa. La tercera capa es la mitad del mundo, el Aima capa, la capa seca. La capa seca es donde vivimos los seres humanos, donde habitan las personas. El punto de equilibrio entre las fuerzas frías y calientes, el punto donde el frío y el calor se equilibran y se armonizan para poder dar lugar a la vida humana. Esta capa yo personalmente siempre la he asimilado con el espacio habitable de la órbita de la Tierra. Como ustedes bien saben, si la Tierra estuviera más cerca del Sol, se quemaría todo lo que hay en la Tierra, y si estuviera más lejos, pues se congelaría. Sin embargo, el planeta Tierra está en una capa seca, en una Aima capa, la cual le permite mantener un equilibrio entre el frío y el calor para poder mantener la vida del ser humano y de todos los seres de la Tierra. Encima de la Aima capa está el Guaira capa, es decir, la capa de viento, la capa de los fenómenos atmosféricos, la capa donde están las nubes, los vientos, el aire. En esta capa viven serpientes que soplan los vientos y habita también el arco iris, que es una serpiente de colores que recoge los peces y los lleva hacia las capas superiores del mundo. Finalmente llegamos a la capa de calor y luz, es decir, el Chaguán capa, se puede decir Chahua capa, Chahuán capa, y simplemente es el reino de Ta, es decir, del sol Pijao. Es el lugar donde se encuentra la máxima emanación o fuente de luz y calor en el universo Pijao. Para los Pijaos, la capa seca que está sostenida sobre el agua es muy delgada, es como, imagínense ustedes, es un papel sobre agua. Es decir, cualquier cosa puede hacer que se hunda. Por tanto, los Pijaos tienen su propio mito de apocalipsis, o sea, de final del mundo. ¿Y cómo se da este mito? Los Pijaos piensan, al final de los tiempos, las aguas subterráneas van a reclamar lo que es de ellas, es decir, todo va a volver al origen, todo vuelve al agua, todo vuelve al frío y a las profundidades oscuras. El universo Pijao es sostenido por 3 columnas de oro que se cimientan en el fondo de la gran laguna y llegan hasta la Aima capa. Estas columnas se pueden ver en el espacio físico y son el Cerro del Javechucos, la iglesia de Collaima y el Cerro del Pacandé. Si ustedes por casualidad pueden algún día en Google Maps tomar la cima propia, la mitad de la cima del Cerro del Pacandé y trazar una línea recta hasta la mitad de la cima
del Nevado del Tolima, van a ver que pasa por los Cerros Avechucos y por la iglesia de Collaima. Es decir, estas capas por alguna razón están alineadas según la cartografía moderna. Para concluir, podemos decir que el universo Pijao es simplemente el diálogo entre el frío y el calor, entre esas emanaciones calientes y frías. Y este diálogo no solamente se da en la capa seca, como ya hablamos, para permitir la vida animal, la vida humana, la vida de las plantas, sino también se da en el cuerpo humano. Es decir, cuando el Moan revisa al paciente, lo que hace es ver si hay un desequilibrio entre el frío y el calor. Si le falta, digamos, si tiene exceso de frío, le da plantas calientes. Si tiene exceso de calor, le da plantas frías para lograr el equilibrio, que es la salud. La salud en el mundo Pijao es simplemente el equilibrio y la armonía entre las emanaciones calientes y frías que se encuentran dentro del cuerpo humano. Bienvenidos y bienvenidas a Raíces y Derechos, enfocada en el reconocimiento y los avances legales de los pueblos indígenas en Colombia. Un espacio para reflexionar sobre los avances jurídicos que han marcado la historia de los pueblos indígenas. Hoy hablaremos de una lucha de décadas, el reconocimiento étnico y cómo la Constitución de 1991 cambió el rumbo de los derechos indígenas en nuestro país. ¿Sabes que antes de 1991 las comunidades indígenas eran consideradas salvajes por la ley? Acompáñanos a descubrir cómo se pasó de la exclusión al reconocimiento. Para entender este cambio debemos remontarnos a la Constitución de 1886. En ese entonces, Colombia buscaba consolidar una identidad nacional homogénea, un solo idioma, el español, una sola religión, la católica, y una sola cultura. Los pueblos indígenas fueron vistos como salvajes, que debían ser civilizados. La Ley 89 de 1890, por ejemplo, hablaba de gobernar a los salvajes, que se reduzcan a la vida civilizada. Esta visión negó por décadas la diversidad cultural y los derechos de las comunidades indígenas. Pero todo cambió en 1991. La nueva Constitución reconoció por primera vez la diversidad étnica y cultural de Colombia. Este fue el inicio de un cambio hacia la justicia y el respeto por los pueblos originarios. Uno de los hitos más importantes fue la sentencia C-139 de 1996, proferida por nuestra honorable Corte Constitucional bajo la ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz. En esa sentencia declaró inconstitucionales los artículos de la Ley 89 de 1890 que discriminaban a los pueblos indígenas. Ya no eran vistos como salvajes, sino como comunidades culturales diferentes con derechos plenos y autonomía para vivir según sus tradiciones y creencias. La Constitución de 1991 también estableció artículos claves para los derechos indígenas. Por ejemplo, el artículo 7 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, mientras que el artículo 246 les otorga una jurisdicción especial para administrar justicia en sus territorios. Esos avances fueron un triunfo histórico, pero también un desafío para su implementación. Hoy nuestros pueblos indígenas tienen derechos reconocidos en la Constitución, como autonomía territorial, la participación política y la protección de sus culturas. Por ejemplo, el artículo 329 establece que los resguardos pueden convertirse en entidades territoriales, lo que les da mayor control sobre sus territorios y recursos. Además, el artículo 330 insiste en respetar la integridad cultural, social y económica de estas comunidades. Sin embargo, la lucha continúa. Aunque hay avances, muchas comunidades aún enfrentan desafíos como el desplazamiento, la explotación de sus territorios y la falta de garantías para ejercer plenamente sus derechos. Por eso, el reconocimiento jurídico es solo el primer paso hacia una verdadera equidad. El reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas en Colombia es una historia de resistencia y esperanza. Desde la Constitución de 1991 hasta hoy se ha avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer. En Raíces y Derechos celebramos estos logros y recordamos la importancia de seguir trabajando por un país que respete y valore la diversidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.
En el departamento del Tolima se esconde una historia de resistencia y lucha identitaria, la historia del pueblo pijao. Contrario a lo que muchas personas dicen y quisieran que fuera así, el pueblo pijao no está extinto. Lo que se extinguió durante la guerra con Juan de Borja en 1610 fue una facción del pueblo pijao, digamos que una de 3 partes. Las otras 2 partes, ¿quiénes eran? Los coyaimas y los natagaimas, de la misma nación y lengua que los pijaos que se extinguieron. Por lo tanto, el pueblo pijao sigue vivo y resistiendo hasta el sol de hoy. Lo que sí es verdad es que se extinguió la lengua de los pijaos, el idioma de la nación caribe que habitaba el Tolima, el cual ni los coyaimas ni los natagaimas de la actualidad lo hablan en este momento. Este idioma muy probablemente se extinguió a principios del periodo republicano, es decir, poco después de la independencia de Colombia, debido al embate civilizatorio de la nueva nación colombiana, la cual tenía menos miramientos con la destrucción del mundo indígena que la que tenía el Imperio Español. El movimiento indígena en Colombia nace en el Tolima y a partir de entonces comienzan a surgir cuestionamientos de otras etnias. Es decir, cuando el movimiento indígena empezó, se reunían en Bogotá y en diversos sitios personas guayú, nasa, paniquita, kamsá y de todas las tribus de Colombia. Estas tribus tienen su propio idioma. Cuando se encuentran con un pijao y se dan cuenta que es un indígena que habla español y que no conoce su lengua ancestral, le cuestionan su identidad indígena. Dicen, pero ¿por qué usted dice que es indígena si no tiene una lengua indígena y no habla una lengua indígena? Entonces los líderes indígenas pijao comenzaron a notar el vacío tan grande que existía con el tema del idioma y se comenzaron a preocupar y a cuestionar de qué podían hacer para solucionar este problema. El pueblo pijao comenzó a hacer esta reflexión de un modo más profundo a principios del siglo XXI. Dentro del CRID, fuera del CRID, en las comunidades, muchas personas comenzaron a hablar y a darse cuenta que el pueblo pijao tenía un idioma que lo había perdido, de que había que buscar la forma de cómo recuperar esta lengua. Mi historia personal pues me lleva a Coyaima en el año 2015, donde encontré y conocí al Mohan Fernando Lozano Gutiérrez, médico tradicional de la etnia pijao, quien me contó esta problemática. Yo no me cuestionaba este tema y él me dijo, mira, nosotros teníamos un idioma, lo perdimos, pero se encuentran algunos vestigios. Por ejemplo, él me explicaba lo de las crónicas de Indias, me explicaba que había un diccionario hecho por el cura Pedro José Ramírez Endoya y que también en la tradición oral había muchas palabras que se podían recuperar. Él me dijo, este trabajo hay que hacerlo con mucho tiento, con mucha ciencia, aplicando la lingüística y siendo muy serios con este tema. Desde ese momento, para mí se convirtió en una absoluta obsesión. Cualquier cosa que tuviera que ver con el idioma la estudiaba minuciosamente. Lo primero que comencé a estudiar fue el diccionario indio del Gran Tolima de Pedro José Ramírez Endoya. A la vez, desde ese año comencé a viajar asiduamente, por lo menos 2 veces al mes, para realizar documentación lingüística en la zona de Totarco, en la zona de Natagaima y en la zona de Castilla. ¿Cuál es la idea de revitalizar este idioma? El tener un idioma propio, al menos algunas palabras, al menos un corazón del idioma, nos permite a todos los tolimenses, no solamente al pueblo pijao, enriquecer y engrandecer nuestra cultura. De esta forma podríamos comenzar a bautizar los sitios del Tolima, los edificios, los nuevos barrios, las comunidades indígenas, los resguardos, los proyectos indígenas con palabras y nombres pijao. Eso haría que la cultura del Tolima tuviera más peso a nivel internacional y fuera más fuerte y tuviera más incidencia en el mundo. En el Tolima ya está pasando este fenómeno. Personas de la ciudad de Ibagué comenzaron a bautizar sus proyectos con nombres pijao. Ejemplo de esto es el Centro de Convenciones Huayra-Capa, que queda en Confatolima, en El Salado, en el cual ustedes pueden ir a ver la plaquita y ahí dice sacado del blog de Javier Aranda. También otro ejemplo de este tema puede ser el Parque Caiqué de Confenalco, el cual, pues como ustedes saben, Caiqué significa saludo, es una forma de saludo en pijao. También sé que existe un parque en Venadillo que se llama Ibamaca y algunos conjuntos cerrados y barrios de la ciudad de Ibagué, los cuales han sido bautizados con palabras pijao sacadas de mi investigación. Después de más de 15 años de trabajo
y de documentación lingüística, este año 2025, el 20 de febrero, en la vereda Totarco-Dinde de Collaima, hice el lanzamiento de mi primer libro, Abeki Konimin. En este libro se encuentra toda la información sobre el idioma pijao. La primera parte trata de todos los temas contextuales del idioma, es decir, de qué familia lingüística es, cuándo se extinguió y cuál era el territorio ancestral en el que se hablaba. En la segunda parte existe la recopilación de términos pijao, palabras que se recuperaron tanto de la tradición oral como del diccionario indio de Sendoya, que hizo una documentación lingüística espectacular en el año 1942. El libro lo pueden conseguir en el WhatsApp 310-310-3529 y 310-304-4227. También a través de nuestras redes sociales de Facebook, Fundación Abeki Pinao, y de Instagram, Fundación Abeki Pinao. Nos escriben y les enviamos el libro a donde ustedes estén. Con la compra del libro nos permiten seguir haciendo esta investigación, ya que no contamos con ningún apoyo ni estatal, ni de las comunidades indígenas, ni de la organización indígena. Por tanto, la única fuente de financiación para este proyecto es este libro. Hoy en la actualidad pijao les tenemos una gran noticia. Nuestro muani consejero mayor Dimas de Jesús Santofimio Castro, el gobernador Fernando Culma del Cabildo Indígena Cimarrona Alta del municipio de Chaparral, junto con nuestra fundación Abeki Pinao, hemos venido realizando gestiones ante el gobierno nacional sobre la repatriación de las cenizas del general José María Melo y la creación de una institución de educación superior para la formación profesional con énfasis en asuntos de la cultura indígena, donde se investigue y se enseñe a las futuras generaciones nuestra cultura. Hoy, en Pijaos de Gran Altivez, Quintín Lame, el más grande de los guerreros pijaos de Colombia. En las montañas del Cauca, entre verdes valles, ríos que serpentean, nació un hombre que cambiaría para siempre la historia de los pueblos indígenas de Colombia. Su nombre, Manuel Quintín Lame Chantre, un líder incansable, un visionario que dedicó su vida a luchar por los derechos de los pueblos originarios. En una época en que la voz de los indígenas era silenciada violentamente y en la cual la palabra indio era un insulto. Quintín Lame nació en 1880 en el resguardo indígena Polindara, Cauca, cerca de Popayán. Desde niño vivió las injusticias que sufrían los indígenas en Colombia, el despojo de sus tierras, la explotación y el racismo. Pero Quintín Lame no se resignó. Aprendió a leer y a escribir por su cuenta en medio de la selva y comprendió que el conocimiento, la lectura y los libros legales era una herramienta poderosa para poder defender a su pueblo. En 1910, Quintín Lame inició una lucha organizada. Recorrió el Cauca, el Tolima y el Huila, reuniendo a las comunidades indígenas para exigir la devolución de sus tierras, el respeto de sus derechos y el no pago de terraje. Con un discurso firme y claro, denunció la corrupción de los terratenientes y la complicidad del Estado colombiano con ellos. Su lema era sencillo pero poderoso: la tierra es de quien la trabaja. Quintín Lame no solo fue un líder, sino también un pensador. En el año 1914 fundó la Quintinada, organización que buscaba unir a los pueblos indígenas de Colombia en defensa de sus derechos. Escribió manifiestos, cartas y documentos legales que son hoy considerados fundamentales en la historia de la lucha indígena en Colombia. Pero su lucha no estuvo exenta de peligros. Quintín Lame fue perseguido y encarcelado más de 100 veces y exiliado del departamento del Cauca. Sin embargo, ni las celdas, ni las amenazas, ni la violencia que ejercieron contra él pudieron detenerlo. Desde la cárcel continuó escribiendo y organizando a su pueblo. Su resistencia se convirtió en un símbolo de la lucha indígena no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Bueno, las comunidades indígenas del Cauca y el Tolima lo visitan en su tumba que queda en Los Avechucos cada mes de octubre, recordando su memoria. Sus ideas y su lucha inspiran a nuevas generaciones de líderes indígenas. Su visión de un país donde los pueblos originarios sean respetados y sus derechos reconocidos sigue siendo una meta por alcanzar. Quintín Lame no fue un líder, fue un faro de esperanza para los indígenas en Colombia. Gracias a él, la Constitución del 91 tiene artículos indígenas, los cuales están basados exclusivamente en los libros de Quintín Lame y en sus ideas. Gracias, Mayor Quintín Lame, por haber estado en nuestra tierra y por haber vivido aquí en el Tolima. Muchas gracias.
Y eso es todo por hoy, compañeros. Pero esto no termina aquí. Nos pueden ver todos los sábados a través del canal Estación Televisión, la mejor televisión por cable de Ibagué, donde nos ven en todo el centro del Tolima, en el Guamo, Ortega, Purificación, al sur del departamento. Y no solo eso, también llegamos a los municipios cundinamarqueses como son Soacha, Tocaima y Cibaté. Estamos por todas partes. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como @Fundación Abequi Pinao en Facebook e Instagram. Allí encontrarás todo el contenido sobre la cultura pijao y mucho más. Además, este programa también estará disponible en nuestro canal de YouTube, ibamacaima.permacultura.pijao. Suscríbete y activa la campanita y comparte nuestro contenido con tus amigos. Gracias.